La corrupción es el cáncer de la democracia. Ya no da miedo ser corrupto, porque lo eres, incluso te siguen eligiendo, siguen celebrando. Y toda la fuerza va dirigida a decir, si hermano es el juez, ¿cómo se atreve? Cuando demuestras el hecho negativo, todavía se te siguen exigiendo responsabilidades. Bueno, pues entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En mis convicciones, en lo que yo siento que es la justicia, en mi defensa, por lo que creo que es justo, en la aplicación de la ley y de las víctimas, no me van a derrotar jamás. 2012. Bueno, señores, escuchando al juez Garzón. Aquí está de invitado especial. Así es, y entonces él está ya tengo el cine, entró al cine ya. Así es. Debía ser juez de La Haya, Julio. Antes que empecemos, Julio, quiero hacer una breve aclaración. Sí. Perdón, tanto de tesorería como de Contraloría me aclaran que ellos, para lo que es el pago de los servidores públicos, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, todas las previsiones, pero que el asunto está en el Ministerio de Administración Pública, que el sistema de administración de los servidores públicos, que es el programa que tiene recursos humanos llevar todo y ponerlo entonces en lo que es los servidores tanto de tesorería como Contraloría, está teniendo problemas y por eso no se le han pagado a algunos servidores públicos. No es tesorería, Contraloría, ¿no? Es el Ministerio de Administración Pública. Ya lo comunicaremos con él. Bien, señores, entonces el juez Garzón es uno de los invitado especial del Festival Global de Cine Dominicano. Y viene precisamente para presentar esto que vimos. O sea, que no está aquí en calidad de no está aquí en calidad de juez, sino judicial, de cinematógrafo y de actor. Háblenos de este documental. Mundo que da fue premiado incluso por los premios Goya. Este documental lo dirigió Isabel Coixet y fue el que ganó el premio Goya en ese año, creo que fue 2018. Sí. 2012. 12, digo, perdón. El que presentamos esta tarde en el Festival Global de Cine de Dominicana, que este año se dedica también como país invitado a Corea. A Corea, sí. Se llama The Code, el código, y se refiere a la lucha que desde la sociedad civil y desde organizaciones estamos llevando a cabo por la jurisdicción universal, por la justicia universal, es decir, la lucha por ampliar el combate jurídico en cualquier país del mundo respecto de la investigación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, de guerra, de crímenes transnacionales, ampliarlos a crímenes medioambientales, que hoy por hoy se ha convertido la defensa de estos derechos en una profesión de alto riesgo, con más de casi 300 líderes de derechos humanos, el 77% de ellos medioambientalistas, asesinados. Y bueno, este documental lo que busca es encontrar fórmulas jurídicas globales para hacer frente a estos nuevos desafíos de crímenes transnacionales en el medio ambiente, económico-financieros, y responde a ese trabajo de distintos ámbitos que arranca desde los casos Pinochet y demás y llega hasta la actualidad. Perfecto. Cuando uno piensa en usted, lee sobre usted, indudablemente se queda en lo judicial y en la labor que trasciende, que todavía hoy se siente. Entonces, su incursión en el tema cinematográfico, como actor, quizás como escritor o como cualquier otro renglón, ¿a qué ocurre? ¿Es la consecuencia de un plan o son de estas casualidades de la vida? No, bueno, en el ámbito del escribir, ahora en un mes sale mi 14º libro, que precisamente este último que sale en marzo es sobre los casos de jurisdicción universal. Es un estudio entre novelado en parte o ficcionado y real. Todos los hechos son reales, pero a veces las voces que siempre están puestas en el narrador, que es el juez, pero en las víctimas también, busca llegar aterrizar estos conceptos de jurisdicción universal que puedes oírlo y decir, ¿y esto qué es? ¿No? Bueno, pues esto es la lucha de años de las víctimas de todos los países del mundo y hacerlos partícipes al público en general de qué se está haciendo y cómo
confrontan con gobiernos, con estados que no están precisamente a favor de que se abran esas puertas de la justicia, universalizándola, ¿no? En el ámbito de los documentales, bueno, vivimos en el mundo de la comunicación y en algún momento este documental que salía de Isabel Coixet fue una propuesta que me hicieron en un momento en que estaban todas las causas que por la investigación de los crímenes franquistas, la investigación de los crímenes de corrupción, etcétera, estaban abiertas en España, y fue una fórmula también para aterrizar, como digo, y participar con la gente para decir, oiga, déjense de tantos términos jurídicos, esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que este formato es muy necesario, es decir, el cine, que siempre ha sido un baluarte para transmitir cosas, no solo tiene que transmitir ficción y entretenimiento, sino también compromiso y responsabilidad. Nos tiene que hacer pensar, no solamente relajarnos en la butaca del salón viendo Netflix u otra plataforma o en el cine, sino que nos invite a la acción, a participar, a comprometernos, a hacernos corresponsables de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que esa es un poco la idea también de activismo en ese ámbito de comunicación. Sí, doctor, a propósito de esas aspiraciones, de ese sueño de libertad, de derecho, de legislación universal que garantice el respeto a la dignidad humana en cualquier parte del globo, en un mundo como el actual, donde las instituciones internacionales que debían regir y servir de árbitro se notan un poco inactiva, el autoritarismo se ve floreciente e incluso el nacionalismo, protegerme a mí y con los otros no importa qué pase. ¿Cómo se ve esto ante este mundo que se ve venir ahora en esta... Bueno, yo creo que ahí hay una gran responsabilidad por parte de todos, ¿no? Para mí, que soy esencialmente internacionalista y por tanto no nacionalista, lo cual no quiere decir que siendo español no sea español, ¿no? Pero para mí las fronteras siempre han sido obstáculos y no debería de ser así. Son espacios de comunicación, de entendimiento, de civilización. Desafortunadamente, en las últimas décadas se ha producido la inversión contraria, se han convertido en obstáculos, hay renuncia y hay un extremismo nacionalista en algunos puntos. Los organismos internacionales tienen gran parte de responsabilidad en esto porque no han sabido responder en tiempo real a las necesidades de una sociedad globalizada, que se ha globalizado en lo económico, agrandando las diferencias de desigualdad entre los más vulnerables y los más poderosos, pero que no ha sido capaz de universalizarse en derechos. Y ahí es donde los organismos internacionales no han respondido. No han respondido porque en algunos ámbitos están muy controlados por los grandes países, grandes capitales, grandes corporaciones, y en otros no han sabido estar en línea de la defensa de las víctimas. Pero evidentemente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es ejemplo mundial, la Corte Penal Internacional, es decir, hay una serie de mecanismos que hoy día son más necesarios que nunca. Hay un caso que es un ejemplo que puedo ponerle. Sí. Recuerdo el caso de Jiang Zemin, es líder chino, cuando intentaron ustedes en España ponerle una limitación a su acceso, al estilo lo que hicieron con Pinochet. Bueno, realmente es que hubo un caso, de China, ¿no? Hubo un caso sobre el caso Tíbet, el caso Tíbet, que se concretó en la orden de detención por parte de un tribunal español contra una serie de responsables del Partido Comunista Chino por el genocidio tibetano. Bueno, lo que ocurrió ahí fue algo de lo que estamos hablando y de lo que se plantea en este documental que esta tarde se proyecta en Santo Domingo, y es que frente a qué hacer, los intereses políticos, diplomáticos y económicos de los países se imponen, o casi siempre se imponen, sobre los derechos de las víctimas. En España, ¿en qué se concretó este caso? Pues la presión de China hizo que se modificara la ley de jurisdicción universal.
en ahora 2014 el de Khashoggi, y se el caso limitó. del periodista Julio. Claro, pero el caso de Khashoggi es el ejemplo del doble rasero, ¿no? Sí, sí. Es decir, todo el mundo puede estar diciendo ahora o preguntarse por qué Estados Unidos es tan beligerante en el caso de Venezuela y no lo ha y tan sido débil con Khashoggi. en el caso de Arabia Saudí con Khashoggi, ¿no? Es decir, ¿por qué en uno sí, en otro no? Entonces eso te lleva a una segunda cuestión, es decir, ¿qué intereses hay en un punto y qué intereses hay en otro? En el caso que usted me preguntaba, esa es la pregunta. ¿Por qué cuando la Jurisdicción Universal, investigaciones de crímenes, por ejemplo, sobre Gaza y Cisjordania, se paraliza, en el caso de Guantánamo se paraliza, en el caso de Tíbet y China se paraliza y en otros no? Cuando hablamos de jurisdicción universal, en diferencia con lo que tenemos ahora, ¿de qué estamos hablando? Porque bueno, como tenemos casos como la Corte de la Haya, como tenemos casos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿estamos hablando de una corte con carácter vinculante? No, el principio de jurisdicción universal es en cada país. Nosotros lo que abogamos es que si cada país tuviese reconocido el principio de jurisdicción universal, es decir, que determinados crímenes se pueden perseguir y con independencia del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de las víctimas o del victimario porque afectan a la humanidad, veamos grandes desastres contra ecosistemas, grandes crímenes, lesa humanidad, etcétera, lo que tenemos que hacer es que en cada país se reconociera así y ese sería el equilibrio para todos los demás países y que el espacio de impunidad fuera mucho menor. En algunos ámbitos se ha conseguido, por ejemplo, hasta la Convención de 2003-2005 contra la corrupción, el delito de corrupción no era transnacional, ahora ya se persigue transnacionalmente. Antes fue el lavado de activos, hasta 1988 no se podía perseguir internacionalmente, ahora se puede perseguir. El narcotráfico, cuando es internacional, cualquier país lo puede perseguir. Es decir, hay instrumentos internacionales que hacen que los espacios de impunidad sean cada vez menores. Lo que ocurre es que cuando se refieren a determinados crímenes donde los grandes intereses económico-políticos están en medio, se ralentiza o se impide avanzar. Y esa es la lucha, ese es el compromiso por parte de la sociedad civil y de los operadores judiciales y de las universidades, en fin, de la sociedad civil, que tenemos que conseguir. Cuando usted cuestiona el interés que pone Estados Unidos en estos momentos por Venezuela, ¿por qué lo hace? Bueno, yo no creo que haga falta incidir mucho en cuál es la situación humanitaria de Venezuela. Incidir, quiero decir, porque es evidente la grave crisis humanitaria, la grave crisis de derechos humanos, la necesidad de que esto concluya en beneficio del pueblo venezolano. Lo que ocurre es que yo tengo mis dudas de que lo que está ocurriendo vaya a beneficiar, al menos sin un grandísimo dolor para la sociedad civil, al futuro de Venezuela. Es decir, yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo insisto ahora, no se puede no respetar el derecho ajeno y quizás no seamos internacionalmente quienes para decidir lo que internamente sucede. Ahora bien, lo que sí tenemos que abogar es por un entendimiento político, por un diálogo, porque la democracia realmente se instaure en Venezuela y ahí es donde se tiene que abogar, pero con reconocimientos parciales, con medidas extremas económicas como las que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, embargos de las exportaciones del petróleo, etcétera, pues no son, desde mi punto de vista, lo más idóneo, y entre otras cosas tenemos ejemplos en este hemisferio también de que no fueron precisamente esas sanciones lo que evitaron, como en el caso de Cuba, que el sistema cubano siguiera adelante por más de 60 años, ¿no? Entonces, creo que se está poniendo el acento en un modo determinado que es el que está marcando Estados Unidos, con un carácter netamente imperialista que dio muy malos resultados en el continente latinoamericano y no en otros. Si rechazamos, por ejemplo, una intervención militar que tiene un rechazo universal,
¿con qué otra medida se puede echar una Bueno, dictadura? pero rechazar una intervención militar, ya tenemos algún ejemplo de que siendo también casi universal el rechazo de Naciones Unidas, hablábamos antes de la cuestión de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. En el 2003 ya se rechazó la invasión de Irak y sin embargo se produjo la invasión de Irak, y aquella invasión de Irak que ya nadie apenas recuerda, trajo unas consecuencias devastadoras hasta el día de la fecha en una región que ya era conflictiva con la dictadura de Saddam Hussein, pero que todavía se volvió más conflictiva, germinando Al-Qaeda, que no existía, después el Estado Islámico, que tampoco existía, y con una crisis humanitaria que hoy se extiende a Siria de primer nivel. Entonces, ese análisis ya no se hace. ¿Cómo se acaba con las dictaduras? Pues es con democracia. ¿Y cómo se instaura la democracia? Con diálogo, con medidas políticas. O sea, ¿usted es partidario de la posición de México y Uruguay? También, sí, yo creo que la posición de Uruguay... Y también con jueces como usted, que si Maduro saliera de visita a cualquier país... La justicia tiene que... Estuviera presente ahí para... La justicia tiene que actuar conforme le corresponde. Tampoco es cuestión de ser, empleando el símil de ese... figura cinematográfica, el llanero solitario, ¿no? No se tiene que ser el llanero solitario de yo contra todos, ¿no? Aunque puntualmente en algunos momentos ese error lo tienen que asumir, pero ojo con la forma de asumirlo, porque esto es como cuando la lucha contra la corrupción, hay que mirar con los dos ojos, no con uno, no con uno haciéndote tuerto cuando no estás tuerto, ¿no? Entonces cuidado con eso, que también se puede instrumentalizar la justicia. ¿Decía usted que favorece lo de Uruguay y México esa salida? Yo creo que es una postura cauta, correcta, y a expensas. Y se puede dialogar con quien no respete el diálogo. Porque la experiencia dominicana... Pero ¿para cuándo existe...? La experiencia dominicana que estuvo mediando sobre muchísimo tiempo fue que todo el espacio de diálogo que se agotó, esta gente lo pateó. Pero y de manera... También, Julio, y de manera unilateral fueron y convocaron unas elecciones sin participación de la oposición. ¿Cómo dialogar con patanes que no respetan el diálogo? No. El diálogo es precisamente cuando hay posturas contrapuestas. Si no, hay un poco de amistad, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a tomarnos un café y hablamos. El diálogo, la negociación política es cuando... el diálogo, ¿no? Es cuando... Pero ¿cuál? Ahora México y Uruguay. Pero ¿cuál es? México y Uruguay son ahora. Pero vamos a ver, yo entiendo... Vamos, que hable el juez. Yo entiendo que hay que agotar esa posibilidad, es decir... El sistema de la democracia es diálogo, es confronto. Incluso para quienes no respetan la democracia, porque si no la alternativa es la violencia. Yo soy antiviolencia absolutamente, porque la violencia normalmente genera más violencia. No llega a ningún resultado positivo, y si lo produce mucho tiempo después y con mucho sufrimiento. Entonces, es decir, ¿qué se está produciendo? Parece como que ahora se está volviendo a concentrar la oposición. Antes estuvo dispersa, eso favorece un espacio de no diálogo. Bien, ahora parece que se concita una nueva fuerza opositora que no puede ser desconocida. La presión internacional, yo discrepo del intervencionismo que está auspiciando Estados Unidos con medidas de presión económico, político, judiciales que no favorecen a la ciudadanía venezolana. Y del intervencionismo cubano no discrepa. No, podemos hablar de todos los intervencionismos, que no soy partidario de ningún intervencionismo. Ese ha estado presente ahí siempre. Sí, pero podemos hablar de los intervencionismos económicos y de los intereses económicos. Es que la crisis venezolana tiene muchas aristas, no es buenos y malos. Aquí estamos hablando de necesidad de participación democrática y de que se respeten las instituciones, y quien no la respete tiene que entrar en el ámbito del respeto, pero ojo, que cuando esto se polariza hay una parte que tiene la fuerza, hay otra parte que carece de ella y que puede haber también una intervención externa, y entonces ¿dónde nos plantamos? Buscar el equilibrio ahí, sí. Señor Garzón, el Tribunal Supremo tomó una decisión con usted de inhabilitación. ¿Qué pasó ahí?
¿Cómo va eso? ¿Cuál fue Bueno, la causa? ese fue el resultado en 2012 de las investigaciones previas que se hicieron respecto de el caso que en España se conoció y se sigue conociendo como Gürtel, que es el mayor caso de corrupción que ha existido en España, en la España democrática, y que afecta a muchas personas y esencialmente a personas que pertenecen o estaban vinculadas con el Partido Popular, con el Partido Popular, y hay ya una sentencia en donde se reconoce que este era un mal sistémico, que la acción era sistémica para la financiación prácticamente desde su fundación de esta formación política a través de pago de comisiones, etcétera. Bueno, todo eso se comenzó a investigar en el año 2008, a mí me correspondió la primera parte de esa investigación y en un momento determinado yo ordené, cuando estaban en prisión algunos de los máximos responsables, la interceptación de sus comunicaciones con algunos abogados que servían de cordón de transmisión para seguir presuntamente la actividad delictiva en paraísos fiscales y demás. El Tribunal Supremo, y lo hice tomando todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y que no hubiera ninguna limitación del mismo. Frente a esto, el Tribunal Supremo, en una denuncia, consideró que no era posible hacerlo. Yo mantuve siempre que era posible hacerlo. De hecho, crearon el delito en la sentencia y me inhabilitaron por 11 años. Hoy día, después de 2015, aquello que yo hice ya está reconocido expresamente, legalmente, como posible. Bueno, pues estas son las cosas que te llevan a tomar decisiones, decisiones de lucha contra la corrupción, que puedes equivocarte, pero que a veces también se equivocan otros. Pero lo importante es tener el firme propósito de combatir este tipo de crímenes y de males que afectan y que destruyen la convivencia y la democracia. ¿Puede ser utilizada, instrumentalizada por un gobierno la lucha anticorrupción para perseguir adversarios políticos? Puede serlo. Para Lo que no se debe de instrumentalizar nunca es a la justicia. Que un gobierno que obedece por su filiación política a unos intereses concretos trate de sacar un beneficio está muy mal, porque el gobierno defiende a todos los ciudadanos, aunque sea de una opción política determinada, pero que además se procure o se trate de instrumentalizar a la justicia para fines propios o espurios es muy peligroso. ¿Qué le parece Perú y este caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que Perú está dando, yo primero un ejemplo muy negativo, porque hubo todos los casos de los Vladividios y de Fujimori que se investigaron posteriormente y dieron ejemplo de una fortaleza judicial, y cuando se ha producido alguna interferencia, de alguna manera ha respondido el propio sistema, también el sistema interamericano, diciendo esto no es aceptable, y se ha reconducido, ¿no? Y ahora estamos en esa posición difícil de que ha habido decisiones judiciales que podemos estar de acuerdo, dicen que otras la Fiscalía que son más dudosas. El presidente Vizcarra la está utilizando para descansar la... Ya sabe usted que en muchos países la figura del fiscal, del procurador, siempre es cuestionable porque a veces defiende intereses políticos, que cuando menos son dudosos en su imparcialidad, ¿no? Hay una grave equivocación desde mi punto de vista, y es que en aquellos sistemas en que el fiscal es elegido por el gobierno o por un sistema que aparentemente le vincula a la posición gubernamental, no asuma que es imparcial e independiente y que defiende a la sociedad y que ejerce la acción legal en defensa de la sociedad, no de un gobierno. Eso es lo que hay que contrapesar. A propósito de la interdicción en España, en su país, está sirviendo desde la Corte Internacional de la Haya. ¿Es parte de la Corte o es su servicio como abogado? España forma parte de la Corte Penal Internacional. Yo he estado como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y por tanto como cuerpo de asesores seguimos ahí, pero como lo fui también de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, mi acción actual es como abogado y como activista de derechos humanos a través de la fundación que presido, que es la que produce el documental de Code. Que y seguiré en el cine, ¿verdad?
Bueno, no lo sé. Ya alguna serie, por ejemplo, en lo que es la historia del narcotráfico en España y demás, ya sale el actor, no yo, ¿no? El problema es que uno se ve en los años 90, ahora en el 2019, y mira atrás con cierta melancolía, ¿no? Aquellos años, bueno, ¿no? pues Pero bueno, más gracias. de eso no tanto. Muchas gracias. Nos visita cuando distinguido vuelva. jurista Claro que sí. Baltasar Garzón. Vamos a saludar también a Francisco J. Guillén, abogado, consultor que está acompañando al magistrado Sí, de Cana. Baltasar Garzón. Bueno, señores, pues muchas gracias. ¡Cambio fuera! Mucho provecho.